Estamos en Santa Cruz, en la capital de la isla, en lo que para nosotros como tinerfeños es una referencia, que es el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El puerto, había una frase en un periódico tinerfeño muy famosa que decía que el puerto era lo primero. Y para nosotros los tinerfeños, aprovechando que estamos aquí, el puerto no solo tiene que significar lo primero, sino que tiene también que potenciarse como lo primero, porque no nos podemos olvidar que estamos en una isla, que somos un archipiélago en medio del Atlántico y que la conectividad que tiene Canarias, el problema de conectividad que tiene Canarias es precisamente la conectividad marítima, no es la conectividad aérea, porque aquí durante muchos años se ha hablado de que el problema de la conectividad es la falta de aviones, etcétera, etcétera. Eso no es verdad, eso es una repetición, un mantra que se ha desarrollado durante muchos años, pero que no es cierto. Vamos a ver, la Comunidad Autónoma de Canarias es la región ultraperiférica de Europa mejor conectada con el continente, y un territorio que en tiempos normales, no ahora con la pandemia, pero que en tiempos normales recibe millones de turistas, y un territorio que está conectado en avión con la mayoría de las principales ciudades de la península, no se puede decir que tenga un problema de conectividad aérea. Otra cosa es que tenemos un problema con las tarifas aéreas, pero eso es un problema político, eso no es un problema de transporte aéreo. El problema que tenemos en Canarias es el problema de la conectividad marítima, y ahí nos jugamos todo, porque los puertos es por donde nos entra toda la mercancía y es por donde nosotros podemos exportar lo que producimos en Canarias. Y el puerto de Tenerife, en las últimas décadas, ha sufrido un retroceso muy importante, y hay que decirlo, en comparación con el puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha convertido en estos momentos en el puerto de referencia de todo el Atlántico Medio. La diferencia es abismal. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos podríamos plantear el puerto de Tenerife como un puerto subsidiario al puerto de Gran Canaria. Y a mí me gusta mucho que estemos aquí para darle valor al puerto y para pedir a los que lo tienen que hacer que este puerto hay que potenciarlo, y que este puerto no puede estar vacío, y que este puerto tiene que tener mayor número de barcos con mercancía, y que tenemos que tener mejor comunicación con la península. Y eso es fundamental. Vuelvo a repetir, el puerto en una isla es lo primero. En cuanto al empresariado de la construcción, en lo que corresponde a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es el ámbito de actuación de la Federación de la Construcción, hemos pasado por un proceso de cambio muy importante en los últimos años. Hasta la crisis del 2008 existía el empresario de la construcción de toda la vida, aquel que se hizo a sí mismo, que fue generalmente migrante a Venezuela y vino con un dinero y montó su empresa, gente muy lista, personas muy listas que sin estudio conformaron grandes empresas, pero después del 2008 ese tipo de empresario y ese tipo de empresa han desaparecido. El empresariado de la construcción, con la crisis de 2008 al 2014, el sector de la construcción, el tejido empresarial de la construcción, casi desapareció por completo en la provincia en Canarias y en todo el Estado español. Tuvimos un deterioro muy importante de lo que es el mantenimiento de las empresas. A partir de 2014 empieza una renovación de todo ese tipo de empresariado, y entonces empiezan a incorporar dentro de las empresas la segunda generación. Y entonces la segunda generación tiene una diferenciación muy importante con los fundadores de las empresas. Primero, son personas con una formación académica muy grande, a lo mejor no solo con una carrera, 2 carreras y 20 máster, bueno, lo de 20 máster es una exageración, pero con algunos máster, unas personas con las que se puede hablar muy bien de toda la modernidad del sector de la construcción, es decir, de eficiencia energética, de accesibilidad universal, de digitalización, de nuevos materiales, de maquinaria de última generación. Entonces, el sector de la construcción ahora en este momento es un sector moderno, y además estamos en toda España, la Confederación Nacional de la Construcción, de la cual FEPECO es miembro y además miembro de su Consejo de Gobierno, estamos haciendo una campaña a nivel nacional para
trasladar a la opinión pública, a la ciudadanía española, incluido por supuesto a nuestra provincia, que el sector de la construcción ha cambiado, se ha modernizado, pero se ha modernizado no porque nosotros lo digamos, sino porque es una realidad. Y esa modernización se ve en el funcionamiento, en la utilización de esos nuevos productos que se están haciendo, en la utilización de esa maquinaria de última generación. Miren, es muy importante señalar que la comunidad autónoma que tiene el mayor número de maquinaria y el más moderno de toda España es Canarias, por un motivo obvio, porque si hay una empresa que tiene que hacer una obra en Madrid y necesita la maquinaria que está en Sevilla, le es fácil hacer el traslado, pero nosotros en Canarias tenemos que tener la maquinaria aquí, por eso Canarias es de todas las comunidades autónomas dentro del sector de la construcción quien tiene la maquinaria más moderna. Hemos adelantado en ese tipo de empresario joven que ha aprendido mucho de su padre, que ha aprendido lo que es pasar una gran crisis a nivel personal, a nivel familiar, que fue una crisis que afectó mucho a nivel personal y a nivel familiar y por supuesto no digamos a nivel empresarial, y son gente que aparte de su capacitación y profesionalización que te la tienen, vienen con un empuje nuevo y con una idea nueva, una idea basada en incorporar al sector de la construcción toda la innovación que haya en cualquier campo y que podamos introducir en el sector de la construcción. Por lo tanto, yo que lo he vivido, ese cambio, porque precisamente ahora a principios del mes, si Dios quiere, a principios del mes de marzo, cumplo 30 años en la federación, que he vivido todo ese cambio generacional, puedo decir, pero además con orgullo, que el sector de la construcción ha cambiado, que el sector de la construcción se ha modernizado y que somos capaces en este momento en Canarias en acometer cualquier tipo de obra, por muy dificultosa que sea su ejecución, porque tenemos aquí al personal, a la maquinaria y la capacitación profesional para ejecutarla. Yo creo que el sector de la construcción, y nosotros aquí en FEPECO, en Tenerife, así lo hemos hecho, creo que como en cualquier sector de la vida, y además cuando lo digo, muchas veces hay personas que se escandalizan, pero a mí me gusta hablar claro. Yo creo que en el sector de la construcción, como en cualquier sector o actividad de la vida, hay personas que son golfas, hay personas que son serias y hay personas que están, bueno, entre una cosa y otra. Y entonces nosotros lo que pretendemos desde la federación es dar esa imagen real del sector de la construcción de gente seria, de gente profesional y de gente que no se mete, para decirlo de una manera popular y que todo nos entienda, en ningún tipo de chanchullo. Quizá esos temas eran más frecuentes anteriormente, pero quiero decir una cosa que también es importante. Cuando se habla de corrupción, yo siempre digo que como mínimo siempre tienen que haber 3 personas. Bueno, o podríamos decir 2. Tiene que haber un funcionario, tiene que haber un político y tiene que haber un empresario. En cualquier ámbito, no solo en la construcción, sino en cualquier ámbito económico. Muchas veces la corrupción no empieza por el empresario, empieza por el funcionario, otra vez empieza por el político, otra vez empieza por el funcionario. O sea, la corrupción no la produce solo un empresario, la corrupción la produce ese conjunto que yo siempre la he llamado la trilogía de la corrupción, que lo conforma pues el empresario, el político y el empresario, que corrompen o se dejan corromper, pero allí cada uno con su conciencia. Yo por eso, nosotros que somos una federación muy reivindicativa, porque además no hay que tener vergüenza en decirlo, o sea, una organización empresarial es un grupo de presión, pero no hay que tener vergüenza de decirlo, un grupo de presión porque está defendiendo los intereses de un sector económico determinado, pero no desde un punto de vista ilegal, sino todo lo contrario. Por eso nosotros, el ser un grupo de presión no se debe de entender de manera peyorativa, sino como una forma de defender a un sector, los intereses de un sector, para que ese sector pueda trabajar con normalidad, las empresas puedan tener una actividad constante, podamos crear empleo y podamos hacer un servicio público como es la construcción. Por lo tanto, yo siempre lo he dicho, golfos hay en todos sitios, en todos los ámbitos, y desgraciadamente en el sector de la construcción también los han habido, los hay y seguro que los habrá en el futuro, pero desde luego
A ese tipo de empresarios, FEPECO, mientras yo sea presidente, no lo representamos. ¿Cómo será Tenerife con el tren? Será un Tenerife moderno, un Tenerife del siglo XXI y un Tenerife europeo. Mire, el debate del tren es un debate estéril, es un debate artificial y no está sirviendo sino para retrasar otra vez otra obra pública importantísima en Tenerife. La Unión Europea lo que ha hecho a través de una agenda verde que tenía ya conformada antes de la llegada de la pandemia, ha hecho un plan de reactivación de toda la Unión Europea que se basa precisamente en el sector de la construcción, porque todos sabemos que el sector de la construcción es la base estructural de cualquier economía. Ahí tenemos, por ejemplo, el presidente Biden en Estados Unidos, que nada más llegar lo primero que hizo fue un plan, bimillonario de dólares para arreglar todas las carreteras y todos los puentes en Estados Unidos, que por cierto, hace una semana se cayó un puente en Estados Unidos, o sea que se ve que no estaba mal encaminado ese plan. En toda Europa, el plan de reactivación se basa en dos líneas. Además lo dice textualmente el plan de reactivación, hay que hacer una regeneración integral urbana, es decir, la carbonización en toda Europa está en las edificaciones antiguas. Entonces, para quitar la descarbonización de Europa, tenemos que convertir todas esas edificaciones en edificaciones eficientes, o sea, incorporar la eficiencia energética en todas las edificaciones, incorporar la accesibilidad universal. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, Europa se ha envejecido, la pirámide de población se ha cambiado y entonces tenemos una población muy envejecida y esa población envejecida necesita una accesibilidad a las edificaciones mucho más cómoda. Y después tenemos la digitalización. Nosotros ya estamos construyendo aquí en Tenerife, y no ciencia ficción, edificios inteligentes, y no es ciencia ficción. Entonces, esa línea es importantísima. Pero la otra línea es que Europa ha dicho, vamos a ver, no podemos seguir el transporte basándonos en los aviones, porque en estos momentos las compañías fabricantes de aviones están diciendo que están trabajando para el cambio del combustible, etcétera, etcétera, pero bueno, eso llevará muchos años. En estos momentos el transporte aéreo es el transporte más contaminante y el transporte más sostenible y menos contaminante es precisamente el tranvía. Entonces Europa, la Unión Europea, ha hecho un plan donde contempla que en toda la Unión Europea haya una red ferroviaria que comunica a los ciudadanos y a las mercancías de una manera rápida, moderna, segura y eficiente. Por ejemplo, por poner un ejemplo que aquí podemos entender fácilmente. Por supuesto que claro, que de Canarias a la península tendremos que seguir yendo en avión, pero quizá de Madrid a Oviedo ya no se va en avión, sino se irá en tren. O de Madrid a Sevilla, ya no se irá, como se está haciendo ahora, se utiliza más el AVE, o como ya se ha puesto el AVE en funcionamiento de Madrid a Galicia. Entonces, Europa ha planteado eso, y Canarias ha estado durante muchos años, trabajando en dos proyectos de trenes, uno en la isla de Gran Canaria y otro en la isla de Tenerife, cumpliendo, y esos proyectos han sido elaborados con los gobiernos que han habido en Madrid, tanto del PP como del PSOE, indiferentemente, con personas muy capacitadas, y han hecho dos proyectos muy valiosos y que además entran dentro de los parámetros que está pidiendo ahora Europa para poder ser financiado. ¿Qué es lo que pasa? El debate se ha abierto porque se ha dicho el tren sí, el tren no. Los trenes de Canarias, los proyectos de trenes de Canarias, para que puedan llegar a Europa y conseguir la financiación europea, tienen que estar dentro del plan ferroviario español, para que después el gobierno de España lo presenta ante la Unión Europea. Si no damos ese paso previo, nunca vamos a conseguir la financiación europea. Si el dinero que Europa tiene planificado para los trenes en toda Europa es una financiación, y perdón por la repetición, finalista. Quiere decir que Europa dice, yo te doy lo que cueste el tren, para que hagas el tren, pero ese dinero no lo puedes dedicar a hacer un hospital o a hacer una residencia mayores, ese dinero es para el tren, y si no lo quieres hacer, yo te lo quito a ti y se lo doy a Turín, o se lo doy a Brujas, o se lo doy a Berlín para que lo hagan allí, que allí sí lo quieren hacer. Entonces,
como hay tanta demagogia, como algún alcalde que sale diciendo, no, yo lo que quiero es que se haga en mi pueblo el hospital, y el otro te sale, no, yo lo que quiero es que en vez del tren se haga un centro de mayores. Es un localismo, eso es un localismo que hace que Tenerife esté como esté, que en este momento está hundida, escachada y olvidada. ¿El tren qué significa? El tren significa conseguir una mayor movilidad, pero cuidado, es que también hay una percepción equivocada, en el sentido de que muchos ciudadanos, a lo mejor por culpa de la desinformación de los políticos, piensan que el poner el tren es quitar la guagua, es quitar el taxi, es quitar el coche. No, no. O sea, el tren es un complemento de la guagua, o la guagua es un complemento del tren, porque el tren y la guagua tienen que ir compenetrados, igual que el taxi tiene que seguir en esa línea, porque en las paradas de trenes tendrá que haber paradas de taxi, y también se seguirá utilizando el coche. Pero cuidado, al tener ya otros medios alternativos de transporte, la isla tendrá una movilidad más segura, rápida, cierta y con eficiencia energética. O sea, el oponerse al tren es querer dejar a Tenerife en el siglo XIX. Y no se trata de un capricho, no se trata de un capricho, es una necesidad de la isla. Y lo que no se puede permitir es que en Gran Canaria se vaya a hacer el tren apoyado por los mismos partidos que en Tenerife dicen que no. Por lo tanto, yo pido a todos los partidos que se están negando al tren en Tenerife o que ponen algunas pegas al tren de Tenerife, que reflexionen, que piensen en el bien del conjunto. Y le pido a todos los partidos, también a los que están a favor y que están en la oposición, que cada uno también sepa dejar sus egos personales, sus intereses partidistas, y sepan ceder y sepan hablar, y por favor que se escuchen en beneficio de la isla de Tenerife. En esto tenemos que estar todos juntos. Si no hay un consenso, no vamos a sacar ni el tren, ni cualquier tipo de obra, ni cualquier cosa beneficiosa para Tenerife. Entonces, ¿yo qué pediría? El tren lo defiendo porque es lo que está defendiendo la Unión Europea desde un punto de vista medioambiental. Cuidado, o sea, la Unión Europea quiere que se pongan los trenes porque es lo que mejor defiende el territorio. Pero también le pido a todos los partidos de Tenerife, especialmente a los que están en el Cabildo, por favor, sean consecuentes, lleguen a un acuerdo, hablen, escúchense y lleguen a una palabra tan fundamental que fue para la transición española como es el consenso, el ceder para conseguir un beneficio general. Bueno, en Tenerife tenemos un problema gordo, que es la escasez de árido. Voy a poner otra comparación, y no es una cuestión de pleito insular. En Las Palmas hay 4 o 5 canteras abiertas, tienen suficiente árido para hacer todo tipo de obra pública como privada, y en Tenerife tenemos un problema de árido. También es verdad que como consecuencia de la situación pues extraordinaria que se padeció en los barrancos de Güímar, y en estos momentos en Tenerife solamente tenemos una cantera legalizada, y que está a punto de cerrarse en un año porque ya termina su etapa de funcionamiento. El Cabildo, la verdad que a mí me gusta cuando las cosas se dicen bien decirlo, y cuando las cosas se dicen mal ya sabemos que desde FEPECO lo decimos, pero cuando se dicen bien creo que el Cabildo ha tomado el toro por los cuernos y que está trabajando internamente en buscar las soluciones oportunas para conseguir que Tenerife cuente. Tenerife en estos momentos, miren, voy a decir una cosa, Tenerife para el consumo y para las obras públicas, sobre todo, que se van a ejecutar en los próximos años, los proyectos que hay previstos, y para la obra privada, con 2 canteras en la isla es suficiente. O sea, no necesitamos estar abriendo 30.000 canteras. Con 2 canteras sería suficiente para abastecer el consumo que la isla necesita para asegurarnos. Y decir una cosa que a lo mejor muchos ciudadanos no saben: el árido es el segundo producto que más se consume después del agua.